Dans la phase de préparation de l'entretien semi-directif, En la etapa de preparación de la entrevista semidirectiva, se considera que el trabajo de preparación de la investigación o del estudio está terminado. Es decir, que el análisis del pedido, la construcción de la problemática, el marco teórico, la elección de los conceptos, la definición del campo del estudio y la formulación de las cuestiones de investigación y las hipótesis de respuesta. Todas estas etapas las hemos visto anteriormente en la lección sobre los prerequisitos. En esta lección vamos a explicar lo que entendemos por el paso de hipótesis a variables. Donc on part des hypothèses. Empezamos por las hipótesis que hemos formulado, las hipótesis de respuestas. No es a partir de esto que vamos a formular directamente las preguntas, que sea por cuestionario cerrado o entrevistas semidirectivas. Hay una etapa intermedia para ver cuáles son las variables que hay que definir. Por ejemplo, a la pregunta de investigación, ¿cuál es el interés de los árboles en los jardines hortalizos en Java, en Indonesia? Puedo tener varias hipótesis de respuestas. Si escojo el marco teórico de la economía de producción, las hipótesis de respuesta, puedo tener tres, por ejemplo. Primera hipótesis, porque los árboles representan un ingreso financiero para la familia a través de la venta de sus productos. Segunda hipótesis de respuesta, los árboles producen alimentos que la familia va a consumir y así contribuyen en enriquecer la alimentación de la familia, sobre todo para los niños, es decir, el equilibrio dietético. Tercera hipótesis, los árboles necesitan un trabajo más flexible a nivel del calendario de trabajo y tienen un periodo productivo más largo que el arroz, por ejemplo. Y el interés del árbol es a nivel de la flexibilidad en el calendario de trabajo. Aquí son tres hipótesis de respuesta sobre cuál es el interés de tener árboles en los jardines de hortalizas en Java, Indonesia. Si cambio el marco teórico y hablo de la economía del patrimonio, las hipótesis serán distintas. Primera hipótesis, los árboles, como tienen una duración de vida muy larga, permiten prever ingresos para el periodo de vejez. Será un poco como una garantía de jubilación. Ciertas especies permiten tener ingresos en cualquier momento porque hay productos que se pueden comercializar en cualquier momento y representan una garantía contra el riesgo que sea de enfermedad o otro caso. Tercera hipótesis, algunas especies viven más tiempo que la duración de una vida humana, hasta 150 años. El interés es que se transmite el árbol y es como una herencia. Aquí son tres hipótesis muy diferentes porque cambio el marco teórico. A partir de esas seis hipótesis, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a adelantar? Para cada una de las hipótesis tengo que ver cuáles son las variables para las cuales necesito información, es decir, datos. Voy a tomar un nuevo ejemplo sobre la hipótesis del calendario de trabajo más flexible. Cuando trabajamos con árboles, el calendario es más flexible que cuando se trabaja arroz.
¿Cuáles son las variables que se refieren a nuestra hipótesis? Vamos a tener una variable en cuanto al calendario de trabajo, a su característica, flexible o no flexible. Tendremos una variable a nivel de temporalidad. Temporalidad muy larga, el árbol produce durante 6 meses. Temporalidad breve, las frutas duran solamente 15 días. O no hay temporalidad, por ejemplo, la canela se puede recortar en cualquier momento entre 8 y 13 años. Tengo 5 años para hacer la cosecha de canela. Entonces, vamos a la variable entre la temporalidad y la flexibilidad. Puedo hacer el trabajo en tal momento o bien tengo que tener este trabajo en tal momento del año. Ahora bien, estas variables tenemos que informarlas, difundirlas, pero no es a partir de esta variable que voy a elaborar las preguntas. No voy a hacer la pregunta directamente si el trabajo en tal región es más flexible o menos temporal que el trabajo en campos de arroz, por ejemplo. Y esto me va a dar finalmente una gran pobreza de respuestas. El arte reside en hacer preguntas que van a dar lugar a respuestas mucho más completas y ricas. Entre las variables que van a identificar, algunas son complejas y no pueden darse directamente. Si tomo, por ejemplo, la pregunta del ingreso que viene de los productos de los árboles, vamos a ver si los ingresos son interesantes, cuál es su importancia para el hogar de Indonesia. Es un dato bastante complejo. Puedo preguntar cuánto ganan con sus árboles. Siempre podemos tener un dato en moneda local, por ejemplo, pero es muy difícil de obtener. Porque se trata de un tema de investigación muy complejo, porque habrá como 15 árboles diferentes, distintas variedades, que los ingresos van a llegar en distintos momentos del año y las personas que voy a interrogar no me van a poder decir cuál es el ingreso que obtienen a final de año, porque no hacen una contabilidad precisa de esto. Por lo tanto, tendré que acercarme de los datos a través de índices. Por ejemplo, un índice de la importancia de los ingresos que vienen de los árboles puede ser el índole de los objetos que puedo comprar con estos ingresos. Por lo tanto, vamos a cambiar, pasar de la pregunta ¿cuánto ganan con sus árboles? Y en lugar de esto, vamos a preguntar ¿qué es lo que compran con los ingresos de sus árboles? Si dicen me compro una máquina de coser, una motocicleta, un instrumento o una herramienta, compro abonos o semillas para otro campo o para arroz, por ejemplo, me va a dar una idea de la importancia de los ingresos o de las funciones económicas que representan los árboles. Esto es un índice de la importancia de los ingresos. Tenemos preguntas, hipótesis de respuestas que derivan del marco teórico. De esas hipótesis de respuestas voy a identificar variables y las variables van a estar informadas por las informaciones, las investigaciones a través de maneras indirectas de los indicadores también. Ahora, ¿qué llamamos los datos? Un dato es una respuesta que da la persona entrevistada o que viene de una observación, si estamos trabajando en observación directa, una respuesta
que se da y que da información sobre la variable. Es una respuesta de investigación. Este es el dato. A una variable compleja podemos tener uno o dos índices que permiten acercarnos de la variable, y para cada indicador vamos a tener tantos datos como el número de personas investigadas, cuestionadas o que habrá medidas o preguntas. Cuando se ha identificado las variables que hay que informar, después vamos a escoger el método a través del cual queremos obtener estas informaciones, y es una selección muy variable. Podemos escoger un método directo, observación directa, experimentos, investigación o métodos que hacen intervenir una entrevista directa con la persona, es decir, una investigación. Y en la investigación tenemos varias maneras de conducir una entrevista semidirectiva o con cuestionario. Y la selección del método que vamos a utilizar o de los métodos serán el tema de nuestro próximo estudio.